Antes de TikTok, antes de Instagram, antes de Facebook, antes de Netflix, antes de Internet, antes de los Mac, de los PC, antes de la revolución informática, antes de la revolución industrial, antes de la revolución francesa, antes de la Edad Moderna, antes del Renacimiento, antes de la Edad de Bronce, antes de la aparición de la propia escritura, antes de todo eso, el ser humano ya contaba historias. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 106. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 106 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las ideas y las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. El ser humano es un contador de historias nato. Así es como hemos transmitido nuestra cultura antes incluso de que el propio concepto de cultura existiese. Y es que contar historias ha unido pueblos, ha provocado guerras, ha generado mitos. En definitiva, contar historias sigue siendo hoy tal vez el producto más característico del ser humano. Y no pienses que esto de contar historias es algo que solo sirve para entretener a tus amigos en una noche de fiesta, que también. Contar historias y saber contar historias es algo útil para muchas otras cuestiones. De hecho, contar historias puede darte dinero. Y por eso, porque quiero que aprendas a contar historias y porque quiero que incluso aprendas a ganar dinero, quiero presentarte a Lluís Vives. Hola Lluís, ¿cómo estás? Hola Óscar, encantado de estar aquí. Lluís, ¿quieres presentarte? ¿Quién es Lluís Vives? Pues Luis Vies es alguien que ha ido trotando por este mundo del marketing online, así como ha podido. eh, y ahora mismo pues estoy más bien situado como copywriter y sobre todo especialista en temas de storytelling. Sobre todo en mi web es más de lo que hablo y tal, pero bueno, como profesión diríamos copywriter. Tienes una empresa que se llama Marketing Invicto. Por cierto, marketinginvicto.com, ahí encontráis a Lluís y podéis ver las historias que cuenta y cómo cuenta historias, que es lo más importante. ¿Cómo decidiste, cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo decidiste eh, dedicarte al copy, al marketing online y particularmente hacerlo a través de buenas historias, de contar historias? ¿Cómo fue eso? Pues a ver si puedo resumirlo rápido. Yo empecé en 2016, 2017 a montar blogs, a aprender a hacer páginas web y tal. Luego sí que tuve un proyecto donde quise aplicar todo eso que había aprendido de hacer páginas web porque en ese momento yo era autodidacta y ya está. Y monté un proyecto que se llama Nimedia, que era bueno, un e-commerce de gafas de sol, donde sí que tuve que ya empezar a tocar muchos puntos desde redes sociales, SEO, eh, luego el tema de anuncios, el tema de proveedores, el tema de hacer la página web, todo eso al final pues lo empecé tocando. Y el punto fue que cuando eres novato hacer un e-commerce pues es un punto, un punto muy difícil porque tienes que tocar muchísimas cosas, te faltan manos, que es verdad que yo tenía colaboradores, pero el que iba al día a día era yo, que tenía que hacer los artículos, los posts en Instagram y tal, ¿no? Sí, es verdad que en aquella época Instagram era muy agradecido y llegué pronto a los 5.000 seguidores y las ventas empezaron a venir, la gente estaba encantada y tal, pero sí que a finales de verano
pues vi que aquello no era viable sin una inversión mayor, porque tienes que estar al día de las modas, tienes que poder invertir. eh, a pesar de que era slow fashion, porque eran gafas de madera ecológicas, se hacía una donación por cada venta que teníamos, pues yo vi que aquello no era viable. Entonces cogí lo que yo había aprendido de ese proyecto y empecé a hacer, pues, tuve clientes de redes sociales, tuve clientes de SEO y tuve clientes de hacerles páginas web. Ujú. Empecé ahí a hacer un batiburrillo de lo que iba saliendo y sí que es verdad que tuve épocas donde más redes sociales, luego más SEO, luego más páginas web. Incluso luego, por la nostalgia del e-commerce, me metí en el dropshipping, que eso ya fue un año o dos después. Y que bueno, para meterse en el dropshipping ya hay que estar, bueno, a ver, con todo el respeto, ¿no? Pero para mí era un punto, ahora lo veo con distancia y digo, joder, no sé cómo me metí en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, siempre me ha gustado mucho el e-commerce y me metí allí. Y ya a partir de ahí empecé a ver que el denominador común de todo lo que yo iba haciendo y los proyectos que se me ocurrían era el tema del copy. El copy es quizá parte que yo había descuidado más. Eso habla un poco de 2019, 2000, finales de 2018, que yo empecé a ver que allí tenía que empezar a formarme y empezar a aplicar a los proyectos esa parte de copy, sobre todo para diferenciarme y poner en valor lo que yo hacía. Y a partir del proceso fue bastante natural. Yo empecé mi marca personal a principios de 2020, más o menos cuando la pandemia, y estuve mandando un mail diario durante un año. Eso sí, en aquel momento yo hablaba más de productividad, de sistemas, de hábitos Ujú. como emprendedor, porque era el tema que yo en aquel momento... A partir de ahí, pues sí que fui cogiendo clientes de marketing, que sí consultoría, pero sobre todo copy. Y desde entonces pues ha sido camino de hacer trabajo para clientes, mantener la newsletter porque luego la volví a reactivar y cada vez escalándome un poquito más hacia el mundo del storytelling. Porque creo que cada vez más el mercado va hacia un punto donde conectemos más con la persona que hay detrás y no hay forma mejor que contar que no sea con historias, ¿no? Y ese sería un poco el resumen de la trayectoria. Es curioso porque cuando uno se mete en este mundillo, digo, de vender cosas online, tiene la sensación de que lo más importante es el producto. Y con un poquito de tiempo se da cuenta que el producto, hombre, es importante, claro que es importante, pero ni de largo es lo más importante, ¿no? Lo más importante es cómo trasladas los beneficios del producto y eso sí que es un arte. El cómo logras que tus potenciales clientes se identifiquen y en su cabeza se dibuje el beneficio de estar usando el producto que tú vendes o el servicio que tú vendes, eso sí que es un arte. ¿Qué tiene de particular o qué tiene de... ¿Cuál es la potencia de contar historias para lograr eso? Las historias creo que son clave hoy en día por el hecho de que la gente está muy cansada de que le quieran vender. La gente quiere comprar. Y para que la gente quiera comprar, pues lo que tenemos que hacer es que ellos mismos cojan esa idea, que les dé el impulso de comprar. Si tú, por ejemplo, no sé, ves la historia de, yo qué sé, de Capitán América en una película o lo que sea, pues a lo mejor te da el mono de comprarte el disfraz o algo así. A ver, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero las historias tienen ese poder de que relajan a la gente, hacen que no nos sintamos manipulados ni forzados a hacer nada. Realmente una historia es un protagonista con un obstáculo y un objetivo. Y la moraleja de todo eso es lo que da fuerza comunicativa o persuasiva, si lo queremos llamar así, para que la gente quiera comprar. Entonces, las historias al fin y al cabo hacen eso, hacen vender sin vender, como se dice. Uh-huh. Uh-huh. Es un poco... ahí es donde está la fuerza que tiene la historia. Yo, mira, yo en los cursos de persuasión, uno de los... No, ni siquiera es una objeción. Yo lo entiendo como una confusión. De los más importantes es, hostia, es que esto de persuadir es manipular, ¿no? Y yo no quiero manipular, por lo tanto, como no quiero manipular, pues no, estas historias que me estás contando no son para mí. Y yo siempre les digo eso, les digo que tú puedes llegar a convencer a alguien no sin forzar, porque de hecho si fuerzas ya no es persuasión, es otra cosa diferente, es obligación y esa es otra historia diferente, pero tú puedes hacer que alguien participe de tus ideas y no necesariamente persuadirles, porque sí que es cierto que cuando una persona nota, percibe que la intentas convencer de algo,
lo que provocas es precisamente que levante todas las barreras del mundo, ¿no? Entonces, cuando dices que una historia en realidad relaja a la gente, me suena a eso, ¿no? Me suena a que no parezca que vendemos cuando en el fondo queremos vender, porque todo el mundo queremos Claro. vender al final. Mm, ¿Cuál es la estructura más adecuada para que una historia sea efectiva? ¿O qué tiene que tener una historia para que sea efectiva, para que logre su objetivo? Pues un poco lo que decía de un protagonista, un obstáculo y un objetivo. Un protagonista puede ser, no sé, tu madre intentando hacer el desayuno. El objetivo es ese, el hacer el desayuno, y el obstáculo puede ser que no queda mermelada y tiene que irse al supermercado a comprarla. Eso ya podría ser una historia. Si a eso le añadimos dramatismo, le añadimos una intriga inicial y le añadimos un buen cierre, es lo que hace que todo funcione. Ujú. La intriga inicial, pues puedes decir, yo qué sé, cómo preparar un desayuno puede ser un deporte de riesgo, pongamos, ¿no? Y entonces vas enganchando dices, quizá mi madre esa mañana no sabía lo que iba a pasar, lo que sea, tal y cual, pero era algo tan rutinario como hacer desayuno, pasó esto, y entonces vas empujando ese pequeño gap o ese pequeño espacio de incógnita que hay en la historia de qué habrá pasado hacia adelante. Entonces, es básicamente hacer eso, a coger un tema que pueda interesar a tu audiencia desde el principio. En este caso, pues tendrías que ligarlo con algo que le importa a tu audiencia. Si, por ejemplo, no sé, están interesados en alimentación, pues tendrías que contar, no sé, a lo mejor la historia tiene que ver con que encontró una mermelada que era mucho más saludable, pongamos, no lo Ujú. sé. Pero tendrías que, primero, enganchar con algo que interesa al público y eso, alimentarlo con curiosidad y ir empujando que el protagonista vaya en búsqueda de ese objetivo, superando obstáculos, y que la conclusión esté al final. Por supuesto, que el descubrimiento, no puedes contar lo guay de la historia al principio, evidentemente. Que eso es, mira, ahora me estás recordando alguno de los trailers que ocurren hoy, que proyectan hoy en los cines, que te cuentan la película completa y ves el Sí, trailer y dices, bueno, ¿para qué voy ya a ver la película si ya la he visto, ya la has destripado? Mm, Una historia vale para cualquier sector, quiero decir, cualquier sector de actividad puede explicar historia y las historias le va a funcionar, o hay sectores que quedan al margen de la potencia de las historias. es que incluso ahora cuando has dicho esto he pensado en una funeraria, ¿no? Una Mm, funeraria pues sería un tema un poco delicado, o un abogado. No sé, es que en toda empresa hay deseos o miedos. ujú. Entonces las historias lo que hacen es ser como un bálsamo de lo que tú quieres transmitir, del deseo que quiere el cliente o del miedo que quiere evitar o el dolor que quiere evitar. No sé, nos metemos ya en temas peliagudos, pero si por ejemplo, no sé, una funeraria, a lo mejor lo que quiere el cliente simplemente es que ese momento de dolor, pues esté, que no falle nada, que haya una cierta paz en cuanto a los problemas que suelen surgir en un funeral o el tema del entierro, pues que no haya problemas o no haya drama más del que hay. Entonces, a ver, no sé si lo haría yo, pero sí se podría hacer una historia alrededor de eso, de cómo la primera vez que vino alguien con este problema y de alguna forma desde la funeraria amortiguaron el dolor que podía tener esa familia o no sé, o cómo el que se encargaba de todo esto pues habló con la familia, les dio cierto apoyo, no lo sé, humanizar al final la marca. Una historia humaniza. Yo es que Y un pienso, abogado puede una historia también que humanice un proceso de divorcio. Al final, un abogado de divorcio, aparte de conseguir el resultado, lo que quiere el cliente es sentir que puede confiar en él. Y la confianza se hace a través de las historias también. no, yo estaba pensando que incluso cuando las empresas son tienen un servicio crítico como puede ser una funeraria, funciona muchísimo mejor porque es mucho más evidente los puntos de dolor. Al Claro, final, pues pasar por el trance de tener que enterrar a un ser querido seguramente sea uno de los momentos más complicados de tu vida y lo que quieres es que pase rápido y pase sin ningún tipo de dificultad y que en el proceso te moleste lo menos posible y que todo vaya, pues eso, con las mínimas molestias y lo más rápido posible. Entonces, pienso que incluso mientras más crítico sea el servicio,
más fácilmente es identificar esas necesidades y esos puntos de dolor y más sencillo es, bueno, más sencillo ya es otra cosa, ¿no? Pero más factible es contar una historia que resuelva eso. Es que va a llamar mucho más la atención. A ver, que es un tema joder, si yo tuviera un cliente de este tipo, me costaría, porque hay que tratarlo con un tacto muy especial, porque no se tiene que notar como un mensaje de marketing, se tiene que mostrar como una forma de que el posible cliente pues esté tranquilo. Así me ha venido una historia de un amigo mío que que tenía un podcast y contaba cómo fue el funeral de su abuelo y cómo mientras iban a enterrar al pobre hombre, pues uno de los que lo llevaba la caja pues estaba fumando y estaba como despistado el tío, en plan no estaba sintiendo el momento como lo estaba sintiendo la familia, que es normal, ¿no? Pero eso sería quizá la antítesis de lo que querría alguien en ese momento. Entonces esa historia sirve para ilustrar lo que tú no quieres. Correcto, correcto. Fíjate, yo me encuentro ayer terminé un curso de hablar en público para una empresa y una empresa farmacéutica además, personal muy técnico, te puedes imaginar, pues biotecnólogos, analistas de datos, bueno, en fin, departamento de Business Intelligent. Parte de la sesión de ayer consistía precisamente en enseñarles que las metáforas, los cuentos, las historias funcionan y funcionan para cualquier tipo de situación y cualquier tipo de speech. Y todavía me encontraba, y es lógico además, con resistencias, sobre todo de las personas que son pues, más lógicas, ¿no? Pues eso, las más científicas, porque les costaba al inicio entender la utilidad de este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál es realmente la utilidad en un ámbito profesional de contar historias? ¿Para qué te puede ayudar? Bueno, puede servir para varias cosas. Puede servir para rebatir una objeción o eliminarla. Puede servir para generar deseo. Puede servir para generar cierto miedo a que ocurra algo, por ejemplo. A mí no me gustan tanto las del miedo, aunque está muy dicho en el mundo del copywriting que son las que más funcionan y tal, pero también depende de tu marca personal. Depende. Y de cómo lo trates, ¿no? Pero yo procuro no tratarlas tanto. Pero te sirve, por ejemplo, también para que el cliente vea un punto ciego que no está viendo. Hay un libro que está muy bien que se llama está en inglés, se llama The Tall Lady with the Iceberg, que habla solo de cómo vender con metáforas. Y habla de cómo tú tienes que definir el punto ciego del cliente, qué es lo que no está viendo. Por ejemplo, a lo mejor no ve que, no sé, que está gastando mucho en una partida concreta. Pues entonces lo que te ayuda este libro es a decir, vale, si el punto ciego es este, vamos a hacer una metáfora que encaje con eso, que tú le transmitas que a lo mejor está echando agua en la bañera, pero tiene el tapón quitado. Entonces se le está yendo agua por ahí, por ejemplo, sería una forma de plantearlo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Incluso para generar interés, porque yo les decía, mira, además del contenido que tú vas a tratar, cuando tú vas a una reunión de una empresa, la gente acostumbra a ir pues, con el dispositivo en pasivo. La gente se sienta y a ver qué me cuentan. Todas las presentaciones del mundo corporativo son muy similares, en realidad, con lo cual no hay diferencia. Así que o llamas la atención de alguna forma, o lo haces diferente, o es muy difícil captar la atención al inicio de la sesión y durante la sesión. Con lo cual, diferénciate y diferénciate, por ejemplo, contando una buena historia, contando un buen suceso, contando algo incluso personal, porque en el fondo a las personas también nos gusta conocer la vida de la persona que tenemos delante explicándonos algo, ¿no? Somos chafarderos. Quiero decir, cuando vemos a cualquier personaje famoso nos gusta saber de su vida, si no las revistas del corazón de qué vivirían o los programas estos del corazón de qué vivirían. Entonces, en otra escala, lógicamente, nos gusta conocer también las experiencias personales que vive la persona que nos cuentan cosas. Y si son nuestros jefes o si son nuestros lo que sea, pues mucho más. Entonces, poco a poco lo van entendiendo, pero al principio sí que me encuentro con esta cosa de, bueno, pero a ver, escúchame, pero si yo he venido aquí a presentar una serie de números, a decir que el software este es mejor que el software que teníamos, ¿para qué les voy a contar una historia? ¿No? Y es precisamente para eso, para que entiendan muchísimo mejor y entren muchísimo mejor en la necesidad de cambiar el software o en los beneficios de cambiar
ese servicio o esa cuestión que les quieres plantear. Claro, al final es información del mundo que nos entra mucho mejor. Hay un libro que se llama Storytelling con datos, que es precisamente para eso, para hacer este tipo de... Ah, lo tienes aquí. Para hacer precisamente esas presentaciones con, con una forma mucho más amena, que no solo sean números, porque lo que nos quedamos es al final con cómo reacciona el protagonista alrededor de las cosas que le suceden. No es cuestión de contar hechos objetivos. Por ejemplo, la historia que contábamos de la madre que se tiene que ir a comprar mermelada, todo esto. Si yo te cuento, paso uno, fue a hacer la tostada con mermelada. Paso 2, se dio cuenta de que no había mermelada. Paso 3, se fue al supermercado. Paso 4, encontró una más saludable. Paso 5, hizo un desayuno mejor. Eso es una historia, pero no transmite nada. ¿Por qué no transmite? Porque no estamos añadiendo subjetividad al personaje dentro de lo que ocurre. Si viéramos cómo reacciona, cómo se frustra cuando no hay mermelada, cómo dice, hostia, pero es que se van a levantar los niños y no va a haber eh, mermelada esta mañana y, joder, vas a entender que los quiere mucho. Es decir, vas a ver que es una madre preocupada. O a lo mejor en el supermercado cuenta cómo se va fijando en no sé qué. Esto es lo que hacen las novelas realmente. Las novelas te enamoras de los personajes por cómo reaccionan, o los odias por cómo reaccionan. Así que yo creo que una historia realmente puede ser muy estúpida, pero si muestra ese tipo de reacciones, es que es mucho mejor que contar algo épico. Al final estás hablando de que los personajes o la propia historia o partes de la historia generen emociones en quien la está escuchando, pero a través de los personajes de la historia, a partir de los sucesos de la historia. Es que, porque uno puede contar una historia, y esto pasa mucho cuando comienzan, y esto es mi experiencia, cuando en mis Sí. cursos de hablar en público comienzan a contar historias, no tienen experiencia previa y comienzan a hacerlo, ¿no? Las cuentan de manera absolutamente descriptiva. Entonces, Ujú. una Eso, historia descriptiva. descriptiva no sirve para nada. Bueno, ya es un poco más diferente de poner una sucesión de datos, es un poco distinto, pero o le metes emoción o le metes contenido, eh, lo que significa ese tipo de cosas que estás contando en la historia, o realmente pues no va a ser nada memorable, no te va a enganchar. Claro. Y eso me lleva a otro punto que para mí es muy importante, y es el por qué hay personas, cuál es el secreto de esas personas que realmente saben contar una anécdota, saben contar una historia, y de esas personas que no. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es la confianza con la que tú enfocas eso y sobre todo que tú creas mucho en la idea que estás contando. Había un de esto, como era un general romano, creo que era, que decía que él nunca se preparaba la oratoria, nunca se preparaba el discurso, lo que se preparaba era el tema y no se lo memorizaba, simplemente salía con una idea clara y entonces lo que tenía que contar salía solo. Entonces yo creo que más que buscar historias súper originales y tal, que queden como muy forzadas, yo buscaría contar algo que te apetezca contar o una idea en la que creas mucho y entonces te vendrá una idea, te vendrá una historia, mejor dicho. Es Ujú. decir, si yo quiero contar como, no sé, como a veces es importante seleccionar bien los clientes, ya me acaba de venir una historia. Es decir, porque te puedo contar que una vez estuve en una reunión, me acuerdo que era un cliente que me vino por una amiga, quería una página web, quería también no sé qué de marketing y tal, ¿no? Era el típico que lo iba a querer todo. Entonces, me acuerdo que yo sin haber visto un euro, el tío lo que quería hacer era montar un restaurante. Y me había hecho ya ir a una o dos reuniones para hablar de lo que quería. Y yo a pie y todo, porque era de aquí de Palma. Entonces, me acuerdo y todo, que en la tercera reunión yo me vi 5 horas de reunión con su equipo, que estaba el albañil, estaba la cocinera, estaba, yo qué sé, la secretaria, estaba todo el mundo, y yo decía, ¿qué pinto aquí, tío? En plan, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me quedé yo al final de ese cliente fue tan malo que cuando me pagó, creo que era un tercio de lo que habíamos acordado. No, en plan, yo le dije, tienes que pagar el 50% al principio y el 50% al final. Antes lo hacía así. Pues el tío va y me paga un tercio y yo le digo, no, tío, te devuelvo el dinero y no volvemos a hablar. Porque ya si no me puedes pagar
lo que hemos acordado cuando yo ya he venido a 3 reuniones es que no me interesa eso. Imagina. Y fue como, yo puedo alargar incluso esa anécdota porque me quedó muchísimo. La sensación de estar allí y decir, estoy aquí quemando tiempo por un tío que no va en serio, ¿sabes? Fíjate que eso en ti es un instante. De hecho, a mí me pasa, ¿no? Cuando tengo que contar alguna historia, pues enseguida pues se te ocurren dos, tres momentos para enganchar, pero también es verdad que eso es un músculo que se entrena. Eh, Hay veces que el gran miedo de las personas cuando comienzan a contar historias e incluirlas dentro de un speech es, bueno, ¿y qué narices cuento? ¿Cómo me invento yo? Pero si a mí en mi vida tampoco ocurren cosas tan relevantes como para contarlas como anécdotas en una charla. ¿Qué les dices a esas personas? Yo intentaría buscar, lo que he dicho primero, ideas en las que crean para ver si su cerebro automáticamente les viene una historia que apoye esa idea. Porque si tienen esa idea es porque han vivido algo que tenga que ver con esa idea tan fuerte que tienen. Por ejemplo, imagínate, no sé, que alguien cree que lo mejor para estar bien mentalmente es hacer mucho deporte. Pues esa persona quizá porque vivió una depresión y a partir de hacer deporte su mentalidad cambió. Entonces esa persona podría contar cómo fue ese cambio. Es un ejemplo. ¿Qué otras cosas recomiendo yo? Pues estar atento al día a día. A todos nos pasa alguna cosa que puede ser llamativa. Por ejemplo, no sé, hace unos días, pues yo aquí tengo un vado en la casa, ¿no? ¿Mm? Y siempre se me acaba poniendo gente y tengo un poco de conflicto ahí con la gente que se pone porque luego tengo que sacar el coche y es una putada. Y entonces me acaba diciendo amigo de un albañil que siempre viene aquí a reformar una casa y me pide por favor el vado. Pues ya de eso yo podría sacar alguna conclusión. Porque no se trata de contar la historia como si fuera un hecho objetivo o un hecho descriptivo, como dices tú, ¿no? Sino que tienes que contar un poco, exagerar un poquito las cosas. Por ejemplo, con este hombre me llevé súper bien y hace un año me acuerdo que es una putada poniéndote aquí, ¿no? Y quizá podría sacar una conclusión de ese contraste, de cómo a veces aprendemos de los errores y de que no compensa enfadarse. Es que esto depende un poco del mercado en el que estés. Esa historia se puede ver desde diferentes conclusiones. Claro, hay veces que las personas piensan que les tiene que ocurrir algo hiperrelevante, algo que realmente sea joder, una cosa extraordinaria. Y en realidad puedes sacar mucho provecho de tus historias diarias, de tu día a día. No hace falta contar que te tocó la lotería si nunca te tocó la lotería y que probablemente nunca te va a tocar, sino sacarle punta a esas pequeñas historias, a esas pequeñas cosas que nos ocurren todos los días y que en realidad el truco está en cómo te vas al detalle, cómo exageras el detalle. Exagerar no es mentir, simplemente es ponerle más foco en ese detalle y de ese Ujú. detalle extraer el aprendizaje que tú quieres llevarte pues, al objetivo que pretendes con la historia, ¿no? Porque sí que es verdad que muchos de los bloqueos que yo me encuentro con estas personas es eso, es, hostia, pero es que en mi vida no pasan cosas tan extraordinarias como yo veo, por ejemplo, en las charlas TED. En las charlas, joder, la gente que sale en las charlas TED les pasan cosas increíbles. Y luego te vas a pensar y te vas a mirar las charlas TED y dices, es que no son tan increíbles. Son muy parecidas a las que te pueden pasar a ti y a mí, solo que las cuentan muy bien. Porque Sí, además la tradición anglosajona no es la nuestra. Más que tradición, hablo más del aprendizaje académico. A nosotros, sí. aquí en España, pues hasta hace bien poquito, eso de salir a hablar en público era un castigo. Entonces, para los anglosajones no, esto están muy acostumbrados, saben muy bien vender sus historias, saben muy bien explicarlas, y esa es la diferencia, pero no les pasan cosas tan extraordinarias. No, no, Evidentemente, en realidad no. O incluso a veces depende un poco de cómo enfoques tu marca personal, pero una anécdota que te denote cierta vulnerabilidad te puede transformar en mucha credibilidad. Hoy mismo he leído una de un australiano, un copy que a mí me gusta mucho, que se llama Daniel Throssell, uh-huh, que contaba que como que se había ido a tomar una cerveza con sus hermanos, ¿vale?
el tío debe tener unos 30, creo que ya tiene 3 hijos, en plan, el tío ya tendrá 34, 32, no sé, por ahí tendrá la edad. Un tío muy joven. Y, ¿eh? Un tío muy joven. Sí, sí, bastante joven y además parece joven. Entonces, el tío cuenta que se fueron luego desde las cervezas a una discoteca, al pub más grande que hay en Australia, o lo que sea, Ujú. y dice que lo mira muy serio el segurata y él le dice, ¿qué pasa? Y dice, necesito tu DNI. Y él, ¿mi DNI? Sí, necesito tu DNI. Mira, y cuenta como que el segurata miró el DNI, lo mira él, mira el DNI, lo mira él, está así un rato y dice, no me esperaba que tuvieras esta edad o algo así. Porque el tío lo hace todo muy cómico, no creo que fuera así realmente, ¿no? Pero, y dice, te habrás dado cuenta de que aquí nunca hablo de mi edad, porque como copywriter, dice él, si no tienes ahí una cara ya muy cascada o ya tienes una edad, pues te denotan como poco profesional, ¿no? Y el tío pues transforma eso y dice, pues yo lo que he hecho durante mi carrera ha sido, pues, tirar mucho de mi propio copy para demostrar esa autoridad. Y te daba ahí ya el tip de lo que es la conclusión. Y luego decía, eso sí, también he hecho otras cosas que están en mi curso, bla, bla, bla. Entonces ya te lo ligaba. Pero lo que él siempre dice es, si lo que quiero es que mi audiencia crea en mí, Ujú. es mostrar las historias más personales que pueda. De hecho, es una de las características paradójicas de la persuasión, de cuando una persona es creíble. Las personas que son más creíbles son personas que se pueden mostrar como líderes, pero son personas que son vulnerables, porque en el fondo creemos más en las personas que son como nosotros, y nosotros somos vulnerables. A pesar de lo que pueda aparecer en el mundo Marvel, si eso existiese, si los superhéroes existiesen de verdad, nos identificaríamos muy poco con los superhéroes porque precisamente son diferentes a nosotros, no tienen nada que ver con nosotros. Eh, en el mundo real nos identificamos más personas que para nosotros son referentes, pero que a la vez sabes que son igual de vulnerables. Y precisamente esa vulnerabilidad les hace más creíble. Entonces tiene mucho sentido lo que estás contando. Exacto, de hecho, J.K. Rowling decía que había puesto gafas a Harry Potter para hacerlo más vulnerable y que la gente empatizase con él Ujú. y viese un héroe más real, por así decirlo. Absolutamente, absolutamente. Luis, estamos llegando al punto final de la charla. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, si alguien quiere saber más de Luis Vives, qué puede hacer? En marketinginvicto.com hay un formulario ahí para apuntarte a la newsletter donde casi cada día mando un mail sobre storytelling, copywriting y demás. Y procuro hacer lo que he dicho aquí, ¿no? De ser lo más sincero posible y sobre todo decir cómo hacer estas historias y que de la nada, pues, de nuestro día a día todos podamos contar mejores historias, ¿no? Porque un poco el fin de esto de hablar de storytelling es que creo que mucha gente se podría poner mucho en valor si le sacase partido a esto. Porque siempre, lo que digo en la lista siempre, ¿no? De que objetivamente es imposible competir. Es decir, si tú tienes un máster, el otro tiene dos. Si tú tienes un doctorado, el otro también tendrá un doctorado. A nivel laboral, a nivel de empresa, ya seamos emprendedores o trabajadores, siempre tendremos que competir, pero si podemos competir con algo más subjetivo, yo creo que es mucho mejor, Competir con las porque no, percepciones no al nos final. compararán. Estoy de acuerdo contigo. Al final, este es un mundo de percepciones, no es un mundo objetivo. No recordamos datos, somos muy malos recordando datos, somos muy malos recordando cifras, somos muy malos recordando series numéricas. Lo que sí que recordamos son episodios, son vivencias, son experiencias, y eso es absolutamente subjetivo. Con lo cual, afortunadamente para todos nosotros, el éxito no depende de los másters que tengamos, por mucho que quien más, quien menos tengamos alguno, sino realmente de la profesional que transmites y las etiquetas que te colocan los demás, que yo es lo que suelo repetir, ¿no? Procura que las etiquetas que te colocan los demás sean las más favorables posibles, porque si eso es así, tarde o temprano, vas a salir adelante. Exacto.
Yo realmente recomiendo mucho la página de Lluís, marketinginvicto.com, porque además hace lo que predica. Quiero decir, vas a entrar en su página y lo que vas a ver son historias. No vas a ver eh, nada de, o muy poquito dato, sino ya verás como los datos o las historias o los elementos que él te quiere contar vienen a través de las historias. Con lo cual te recomiendo muchísimo que visites su página, marketinginvicto.com. Y por mi parte, Luis, que ha sido un placer tenerte en el programa. Espero Se ha que hecho no cortísimo. sea... Sí, se ha hecho muy corto, la verdad es que sí. Espero que no sea la última vez. Estás invitado para cuando quieras. Ya sabes, esta es tu casa. Gracias, Oscar. Ha sido un placer estar aquí contigo, con la audiencia. Y a ti, pues ya sabes, muchísimas gracias como siempre por estar ahí una semanita más. Eh, ya sabes lo que te digo, ayúdame a que esto tenga mucha más difusión. Comenta que existe, créeme lo que te digo, que hay mucha gente que ya lo conoce, pero si me puedes echar una mano ahí, pues muchísimo mejor. Y también lo haces suscribiéndote a mi newsletter. Lo puedes encontrar en interaccionhumana.com/suscríbete, interaccionhumana.com/suscríbete, y ahí pues cada día un consejo, una historia, una experiencia sobre comunicación persuasiva, hablar en público, ya sabes, estas cosas de las que hablamos aquí. En 15 días más, en 15 días volvemos a estar con el programa 107 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, como siempre, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.